Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. Esta noche tenemos a un grupo de invitados, básicamente referentes del sector agropecuario y también gente conocedora del tema diplomático, porque hemos escuchado mucho en los últimos días, en los últimos meses posiblemente en la prensa, este debate de si tenemos o no que venderle productos agropecuarios a China continental. Y básicamente lo que se escuchó en todo esto fue una historia de que China exige el rompimiento de relaciones diplomáticas de Paraguay con Taiwán. En este sentido también la embajada taiwanesa se ha movido mucho en los últimos tiempos tratando de contrarrestar esta posición. Sin embargo, queremos conocer al detalle cuál es la posición económica, sobre todo fundamentalmente del sector diplomático y cómo esto se vincula también al tema diplomático que afecta a posiblemente el sector más importante de la economía del Paraguay. Tenemos con nosotros esta noche a Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de Producción. Buenas noches, Héctor, gracias por venir al programa. Buenas noches para vos, para la audiencia, un gusto compartir con los compañeros acá en el panel. Está también con nosotros el licenciado Fernando Cerrati. Fernando es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, un gremio recién constituido, pero que justamente está trabajando sobre este tema, el tema del comercio internacional. Buenas noches, Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Manuel, y buenas noches para la gente que nos está escuchando y viendo. Y tenemos con nosotros también a Rubén Ramírez, un gran conocedor del tema diplomático. Rubén fue canciller de la República del Paraguay en tiempos de la presidencia de Nicanor Duarte Frutos y creo que nos puede dar mucha luz sobre el tema de relaciones internacionales. Buenas noches, Rubén, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Manuel, Héctor, Fernando, un placer de estar con esta distinguida audiencia compartiendo tu programa. Rubén también es economista, así que creo que conoce muy bien también de los temas de los que vamos a hablar. Bueno, la idea es, queremos comenzar por el sector agrícola, Héctor. ¿Cómo le afecta este tema de la imposibilidad de venderle productos agrícolas a China en la actualidad a nuestro sector, a nuestra agricultura? Bueno, el mercado internacional tenía un estilo de manejo y de referencia centrado en Chicago. Chicago es lo que determina el precio en Paraguay en los últimos 35, 40 años. A partir del año pasado empieza a cambiar cuando se aplican aranceles. Es más, los contratos de los agricultores están fijados al precio de Chicago. Precio de Chicago. Eso es lo que determina el precio que recibe el agricultor paraguayo. Y el año pasado Chicago empieza a perder peso como referente de mercado real en el Mercosur al estallar el conflicto entre China y Estados Unidos y aplicarle a Estados Unidos un arancel de 25%. Eso hace caer los precios en Chicago, pero China en Mercosur paga más sin ese descuento del 25%, está pagando en Brasil, en Argentina y no en Paraguay porque no le vendemos. Esa es la realidad. ¿Y qué está pasando, Fernando, con el mercado de la carne concretamente? Bueno, lo que está pasando es que estamos en una crisis y la crisis es para el sector productivo, no para el sector de la industria. Estamos vendiendo por debajo del costo, por un lado, y por otro lado vemos que dentro del Mercosur, si midiéramos el semestre del año pasado contra ahora, Mercosur ha crecido un 15% en su volumen, en su ingreso de exportación, y Paraguay tiene un menos 15%. Y esto está vinculado a la compra de China fundamentalmente. Y nosotros pensamos que está vinculado a la compra de China directamente porque es una aspiradora que está llevando toda la carne que produce el mundo y fundamentalmente la que produce Argentina, Brasil y Uruguay. El 75% de las exportaciones de la Argentina están yendo a China. El 65% de la carne que exporta Uruguay va a China. El 45% de la carne que exporta Brasil va a China. Yo antes de pasar a preguntarle a Rubén
sobre el tema diplomático, les quiero mostrar unos gráficos que creo que son bastante ilustrativos de la situación. Estas son las importaciones mundiales que se realizan de carne bovina. Fíjense que si nosotros miramos en qué países estamos ahí, estamos en la Unión Europea, que ya decreció allá por el 2005 más o menos. Estamos en Rusia, que viene decreciendo también desde más o menos el año 2015. A Estados Unidos todavía está entre comillas el ingreso a venderle a Estados Unidos. Y vemos que hay un gran jugador, un nuevo jugador que es la China, lo que se ve en rojo ahí, que en el año 2010 no existía. Y creo que esta es la cuestión tal vez más importante. Y ojo, acá hay una cuestión que es muy importante. Más o menos estamos hablando hoy, estos son datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de que este es un comercio total en el mundo de alrededor de 8 millones de toneladas. Si nos vamos al siguiente gráfico, vamos a ver las exportaciones. Y acá está muy reflejado lo que decía Fernando. Por un lado, jugadores importantes en Oceanía, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, que son grandes proveedores. India, que si bien no vende vacuno, está vendiendo búfalo, básicamente carne de búfalo, está jugando un rol importante. Argentina, que reaparece en el mercado, y Brasil, el gran proveedor. Y Estados Unidos, que hace una suerte de compra y venta. Nosotros aparecemos entre otros de América Latina, pero no estamos colocados en estos mercados importantes. Y cuando nos vamos al sector agrícola, concretamente a la parte de soja, la torta está mucho más definida todavía ahí, ¿verdad? Tenemos, por un lado, Estados Unidos y Brasil, los dos grandes jugadores a nivel de exportación, y por otro lado la Argentina, que está reapareciendo en el mercado, y otros en Sudamérica. Pero fíjense que, y acá un elemento que es importante, este es un comercio de más o menos 170 millones de toneladas totales que se van notando. Lo que es muy importante, esto que señalaba Héctor de la guerra comercial, ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos, que produce arriba de las 50 millones, o exporta arriba de las 50 millones de toneladas, Brasil otro tanto, y en un negocio total de 170 millones de toneladas estamos viendo que Estados Unidos está en alrededor del 42%. Pero cuando miramos el último gráfico agrícola, esto es impresionante. Lo que era en carne China en el año 2010 era en soja en el año 95. En el año 95 China no importaba soja, un comercio de alrededor de 30 millones de toneladas totales. Sin embargo, hoy China compra 2/3 de todo lo que hay. En otras palabras, hay solamente dos países productores, uno que es Estados Unidos, que produce el 42%, y otro que es Paraguay, que produce el 3%, que son los dos países que no pueden, o intermitentemente en el caso de Estados Unidos, no pueden comerciar con la China, el comprador más grande del mundo. ¿Cómo nace esta situación, Rubén? ¿Por qué esto existe? ¿Por qué no podemos hacer algo al respecto? Bueno, evidentemente el desarrollo de China en los últimos 15 años ha sido superlativamente importante, generando una clase que empieza a consumir en el país más poblado del mundo, junto con India. La diferencia de China respecto de India es que hubo un programa de incorporación de la sociedad del consumo a una economía mucho más liberal, si se quiere decir, desde el punto de vista de que se abandona el sistema socialista a un sistema mucho más capitalista desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Y a partir de allí vemos que ese despegue se va realizando principalmente a partir del 2001, que es donde China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Un elemento sustantivo ha sido que China abrió su mercado a la inversión extranjera. Otro de los elementos fue de que China
al incorporar más personas a la clase consumidora, generó un mercado que le permitió crecer a tasas chinas, como conocíamos antes. Si vemos el promedio ponderado del crecimiento de China, es el país que más ha crecido en los últimos 15 años. Y por lo tanto, ese crecimiento que aún hoy prácticamente lidera, aun cuando hay recesión en el 90% de la economía global, China está creciendo al 6.1, 6.2%. En la década pasada... Desacelerándose. Desacelerándose. Imagínate. Exactamente. Entonces, Si estuviese acelerado. ese ritmo nos plantea hoy que en una situación de tensión comercial entre Estados Unidos y China no estamos hablando de cualquier cosa, Manuel. Estamos hablando del 40% de la economía mundial. Y eso varía totalmente el concepto de los negocios y por lo tanto no es soslayable bajo ningún aspecto el mercado de China. Acá hay un elemento, o hay dos elementos que creo que son extremadamente importantes. Lo primero es las grandes poblaciones chinas que se han urbanizado por un lado y que han accedido a la clase media. Una cosa que creo que es extremadamente llamativa es el siguiente elemento. En 1980 un chino promedio ganaba $200 por año. Hoy gana $17.000 por año. Cuando uno gana $200 por año, come de una manera, y cuando gana 17.000 come de otra manera totalmente distinta. Acá es donde aumenta el consumo de carnes, el consumo de cerdo, el consumo de pollo, etcétera, etcétera. Y gran parte de esta soja que vemos que compran es para alimentar esos animales, ¿verdad? Y hemos visto la aparición, el segundo elemento es, hemos visto la aparición de este brote de fiebre porcina africana, que básicamente es una enfermedad mortal para el porcino. Los chinos comen 30 kilos por año de carne de cerdo. Pero cuando multiplicas 30 por 1.300 millones, el número es gigantesco, ¿verdad? Y no se van a poder abastecer. Y este es el motivo por el cual están generando una diferencia sustantiva en carne. Está subiendo el precio de la carne prácticamente en todo el mundo. ¿Cuál es el horizonte en estos términos? Si nosotros no estamos en China, ¿qué es lo que va a pasar con el mercado de la carne a nivel internacional y cómo nos va a impactar eso a nivel local? Bueno, yo creo que si miramos, estoy mirando los números, las proyecciones, y China va a llevar este año el 25% de lo que se importa dentro del mundo, va a llevar 25%, lleva China, y el año que viene la estimación del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de América es el 30%. Entonces, es una aspiradora que está llevando todo. Si nosotros no estamos... 30% de las 8 millones de toneladas, ¿verdad? Si nosotros no estamos en ese mercado, vamos a tener una espalda diferente al comercializar en el resto del mundo. Pongamos un ejemplo, un frigorífico de Brasil, de Uruguay o de Argentina que está vendiéndole a China el 65% de lo que están exportando, va a venderla a Chile o a otro mercado y le dice, lo que tengo es esto, tengo el 25% que es lo que me resta y el precio es este. Paraguay, ¿qué va a hacer si no tiene dónde colocar su mercadería? Y es solamente en lo que queda del mundo. Tiene para colocar, pero sin la espalda necesaria para tener la fuerza de imponer un precio, que es lo que nos tememos que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mercado de grano? Bueno, en el mercado de grano lo que vimos en la cosecha pasada es que Brasil en determinado momento, por venta directa a China, tenía Chicago más un premio positivo. Nosotros teníamos Chicago con un premio negativo, es decir, Chicago menos y ellos tenían Chicago más. Es decir, sobre el precio de Chicago tenían un plus, nosotros teníamos una resta. Entonces, eso da una diferencia importante y salvó a Argentina, que llevó casi el 60% de la soja paraguaya estos últimos 2 años. Eso más o menos ayudó por el flete más barato a que esa diferencia no sea tan grande, pero existe esa diferencia. Y lo que tenemos que pensar es en el mediano y largo plazo. Es sostenible que Paraguay, que se quiere posicionar como exportador,
renunciar al 66% del mercado y quedándose con 33% del mercado mundial nomás, y el 66% del mundo no existe? Esa es la gran pregunta que tenemos que respondernos nosotros como país. Vamos a ir a un corte y después del corte seguimos con esta conversación. Seguimos con el programa de hoy, donde lo que estamos tratando de encontrar es cuál es el problema con el que se encuentra el sector agropecuario en su vínculo internacional fundamentalmente. Y acá hay una situación bastante peculiar. Hoy por hoy, cualquier paraguayo que compra productos ve Made in China, ¿verdad? Y se encuentra con todo tipo de productos, ¿verdad? Desde automóviles hasta electrodomésticos, artículos para el hogar, todo lo que uno se imagina que pueda consumir, y son artículos que han permitido también un acceso a los paraguayos a ciertas cosas. Sin embargo, cuando miramos la relación con ellos, nosotros producimos cosas que a ellos también les sirven. Quiero mostrarles cuál es la situación de nuestra balanza comercial. Esta es la situación de la balanza de los últimos 7 años. Y es interesantísimo, el déficit es gigantesco a favor de China y en contra de Paraguay. Nosotros le compramos el año pasado casi 3.800 millones de dólares y le vendimos 26 millones de dólares. Incluso si incorporamos, por ejemplo, a Hong Kong, acá que de repente entra por vía gris, mete carne, el número tampoco no cambia de manera significativa, ¿verdad? Esta es una situación bastante peculiar. ¿Cómo cambiaría esto, Héctor, si nosotros pudiésemos vender directamente a China continental nuestros productos? Bueno, nosotros tenemos los productos que ellos quieren comprar. Tenemos las condiciones de llegar, pero no tenemos la habilitación para ello. Entonces estamos en un círculo vicioso y cambiaría en el sentido de que estaríamos accediendo a mejores precios que los que actualmente en este escenario de crisis estamos accediendo, y tendería a equilibrarse más esta balanza, llegar a una neutralización imposible probablemente, pero sí, en lugar de venderle 8 millones de dólares o 26 millones de dólares, estaríamos vendiendo mucho más, porque el 80% de nuestro ingreso de divisa viene del sector agropecuario y la agroindustria. Entonces, nosotros exportamos casi 5 mil millones de dólares, que no está reflejado porque este mercado no existe para nosotros. Pero nosotros en realidad le vendemos a Argentina, que le vuelve a vender a China después el producto. Y no sabemos, nosotros suponemos eso, no tenemos la certeza, pero ¿cómo sabes que si el mercado principal de ellos es China, cómo sabes que no es soja paraguaya la que se va, verdad? ¿Qué pasa si hace el gobierno argentino lo que ya hizo en el año 2010, que es cerrar para misión temporaria la soja paraguaya? Y perdiendo el mercado argentino, vamos a tener más dificultad para competir con el mayor productor del mundo, que es Estados Unidos, en los otros mercados que sobran en el mundo, que no son China. ¿Por qué no le podemos vender a China? Yo creo que la política internacional, la política externa paraguaya hoy tiene un conflicto de principios y de interés nacional. De principios porque se establece un fundamento de la priorización histórica de las relaciones con Taiwán. De interés nacional es porque al no reconocer a China se entra también en un conflicto de principios desde el punto de vista de que sí existe el comercio. Estamos inundados de productos procedentes de China. Que vienen de la nada, ¿verdad? Vienen porque nosotros no conocemos este país. No, solamente si te fijas, el sector agrícola, el sector de logística, transporte, el sector tecnológico, de telecomunicaciones, de computadoras, de ordenadores, de cables, son todos
insumos que Paraguay importa de China. Y esto nosotros tenemos que encontrar una solución estructural a un problema que se genera a partir de un cambio de ese escenario global que estábamos hablando. Si nosotros vemos que Paraguay está perdiendo un nivel de ingreso entre el 30 y el 40% de nuestras exportaciones agropecuarias por año, vamos a entender la dimensión del problema del cual estamos conversando y de los riesgos de que esa pérdida sea aún mayor. Y esta es una cuestión que hay que debatirla. No podemos negar que estamos ante un escenario que tenemos que abordarlo de una manera muy responsable, muy seria y estratégica. Paraguay necesita encontrar un camino para resolver el tema de acceso a los mercados. No podemos obviar, como dije en la primera parte de tu programa, Manuel, de que China es el mercado más importante del mundo hoy día para los productos que nosotros exportamos. Pero nos damos el lujo de no estar ahí. Y esa es una de las grandes situaciones que tenemos que resolverla. Después te voy a preguntar cómo, porque creo que ese es el problema principal. Pero ¿qué pasaría, Fernando, si es que le vendemos a China? Nosotros estimamos que por no estar en China, podríamos estar vendiéndole a 750 millones de dólares, entre 650 y 750 millones de dólares podríamos estar vendiendo a China si ocurriera lo que ocurre a nuestro vecino, con lo que le pasa a nuestro vecino. ¿Y de dónde vamos a sacar la carne para vender? Y solamente por redimensionar, por redirigir lo que estamos haciendo. Pero dejar de vender carne a otros mercados. Así mismo, si está llevando ya 75%, 70% de lo que vende Argentina está llevando, 65% de lo que vende Uruguay está llevando. ¿Por qué nosotros no haríamos lo mismo? Y si le agregamos que tendríamos un sobreprecio de 1.500 o 2.000 dólares más por tonelada y se dan esos números. O sea, nosotros podríamos estar vendiendo esa cifra a China. Y por otro lado, quiero un poco lo que vos estabas diciendo ahí, Rubén. Acá ya no se trata de ganar. Para nosotros se trata de sobrevivir. El sector ganadero está muy endeudado, mamá. Está endeudado en torno a 1.600 millones de dólares el productor. Y ya no se trata de ganar plata, sino se trata de llegar a fin de mes con las cuentas. Porque hoy no llegamos a fin de mes con las cuentas para que la gente entienda lo que estamos diciendo. Y lo primero que se resiente son los pagos, las inversiones. O sea, esto puede generar, como vos decís, muy bien decís, un problema muy serio en nuestro país. A todo lo que dijiste, yo le agregaría que tenemos que tener una discusión muy inteligente, diría yo, ¿verdad? Para tratar de redireccionar lo que estamos haciendo y arreglar esta situación lo más urgente, lo más rápido posible. La palabra sería supervivencia en este caso. Y hoy estamos en eso. Hoy el ganadero está en eso. Tenemos 15% menos de exportación que el resto de los países, de nuestros vecinos. De faenar 2.060.000 cabezas, estamos faenando con suerte 1.800.000, 1.750.000 cabezas. O sea, caímos 300.000 cabezas en faena, y en precio y en volumen. Y eso es lo que está haciendo que se retraiga todo. Esa es la realidad. ¿Qué va a pasar, Héctor, este año con esta guerra comercial y los precios para el agricultor paraguayo? ¿Y cómo podría cambiar la situación si nosotros tuviésemos abierto un mercado en el caso de China? Bueno, lo que pasa es que los precios deprimidos se debían más a la guerra comercial que a una cuestión de mercado de oferta y demanda. Hoy hay una variación en el tema de oferta y demanda con los problemas de producción en Estados Unidos, y los precios, hay una recuperación, pero están lejos de los niveles que estábamos en los años buenos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué margen estamos hablando para el agricultor? Y estamos hablando, hasta el 2014 el productor recibía en su chacra 480 dólares por tonelada. El año pasado recibimos, es decir, esta campaña pasada, 280 dólares. Y hoy hablan de la gran mejoría y es 300 dólares. O sea, un poquitito más que... una mejoría, aleluya, mejoró, no empeoró. Pero de seguir esa tendencia,
los números también están muy ajustados. Por encima de $300 se empieza a respirar, con una buena producción de alrededor de 3.000 kilos por hectárea, o si no, el productor está muy ajustado. Por eso los pedidos de refinanciación y reestructuración este año con 2.200 kilos por hectárea. Estamos en el margen, es decir, en el límite muy fino entre perder o ganar, y necesitamos certeza de los mercados. Y no podemos seguir nosotros colgados del 33% del mercado del mundo, ignorando el resto, teniendo posibilidad de que el resto, que el 66%, está pagando mejor y nosotros vamos a los mercados de menos precio. Me parece que está en riesgo la competitividad país para salir al mundo, y tenemos que analizar con mucha inteligencia, como dijeron, a ver cómo rompemos esa muralla que tenemos y llegar al mercado más importante a nivel mundial. Estamos en el inicio de la campaña agrícola. No comenzamos tan bien porque nos costó comenzar, ¿verdad? Nos costó arrancar por la falta de lluvia. ¿Qué pasaría en un evento de una nueva sequía, por ejemplo? Cosa que todos esperamos que no se dé, pero que se podría dar, ¿verdad? ¿Qué podría pasar? Precios bajos y producción baja. Y ahí yo creo que lo que sentimos ya este año, un año de mala cosecha, un mal año para la economía paraguaya. La economía paraguaya, todos estábamos acostumbrados a un 3,5, 4, 5% de crecimiento medio piloto automático, y este año cayó la producción y estamos por el travesaño. El crecimiento, hoy visto Banco Mundial dijo 1%, otros dicen 0%, en el mejor escenario, y entonces no vamos a crecer, y al no crecer, ¿qué es lo que se siente? Sohue en el bolsillo, sequía en el bolsillo. Entonces necesitamos generar los ingresos que dinamicen la economía, y los ingresos vienen del campo. La plata más limpia y más transparente que entra al país viene del campo. Viene por los volúmenes, de exportación. Y nosotros no podemos seguir negándonos a buscar los mejores mercados con mejores precios para un producto de primera calidad como tenemos. Fernando, vender más y vender más caro significa carne más cara en el mercado local. Bueno, de hecho, el productor está recibiendo menos precio hoy, como dije. El año pasado vendíamos a $3.50, ahora estamos vendiendo a $2.60, 25% menos de precio. Sin embargo, la carne en el consumo interno no bajó. Nosotros, productores, recibimos menos y la carne no bajó en el consumo interno. El asadito sigue siendo igual de caro. Sigue siendo igual de caro. Entonces, normalmente cuando se exporta mucho, sobra más carne en el mercado. Esa es la verdad, la milanesa. ¿Por qué sobra más carne? Y porque no se exporta, hay cortes que no se exportan y se está quedando para el consumo interno. Se está quedando la costilla, por ejemplo, que es un consumo, que es lo que más se consume en nuestro país, ¿verdad? O el puchero. O el puchero, o bueno. En concreto, el que exportemos más no significa mayor precio para el consumidor. Y el ejemplo es este. Estamos vendiendo menos y el precio sigue igual para el consumidor. Estamos exportando menos, estamos exportando el 15% menos y el consumo interno sigue caro como siempre. Entonces no hay ninguna explicación lógica con lo que vos me estás diciendo, preguntando, ¿verdad? Vamos a ir a un nuevo corte y volvemos después de esto. Seguimos con nuestro programa de hoy. Un tema que nos han planteado es una dicotomía. No puedes comerciar con China y con Taiwán a la vez, no puedes tener relaciones con China y con Taiwán a la vez. Y cuando empezamos a mirar los números, vamos al gráfico este, lo que les mostraba de la balanza comercial con China, que es extremadamente deficitaria, en casi $3.000 millones, con Taiwán tenemos una balanza muy pequeña, pero superavitaria, ¿verdad? De alrededor de $18 millones. Nosotros le vendemos casi 50, gran parte de esto es carne, y ellos
nos venden a nosotros alrededor de 30, 31 más o menos, ¿verdad? Este año está superavitaria, obviamente hay ciertos cortes que se venden. En la siguiente lámina, sin embargo, cuando empezamos a ver lo que nos venden ellos y lo que nos venden los chinos, para nosotros China es un país muchísimo más importante en el consumo del día a día. El año pasado casi 3.800 millones y Taiwán fue el 1% de eso, ¿verdad? En términos generales. Y si miramos la siguiente lámina, cuando vemos el tema de carne, no pusimos el tema de soja porque en realidad creemos que el tema de soja funciona de una manera distinta. China le está pagando casi $4.600 promedio a Argentina y casi $5.000 promedio al Brasil. Nosotros le vendíamos a Hong Kong ahora se nos ha cerrado en gran parte alrededor de $3.500. Este es un canal gris, para que la gente entienda, básicamente Hong Kong es el ciudad del este de los chinos. Meten productos que terminan en el mercado chino. Y lo que decíamos anteriormente, si nosotros reorientásemos las exportaciones que hoy tenemos a Rusia hacia China, pasaríamos de más o menos $3.200 a un valor más o menos de alrededor de $1.500 más, ¿verdad? Entre 1.200 y 1.700 dólares más, dependiendo de cuál sea el caso, ¿verdad? Pero nos estamos perdiendo 1.500 dólares más o menos por tonelada en valores promedio, solamente sin hacer nada distinto. Lo único que haríamos era subir a un barco que se va a otro lugar, ¿verdad? Prácticamente la misma mercadería, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer esto, Rubén? ¿Por qué a nosotros nos meten en un conflicto que no es nuestro? Porque la verdad es que al paraguayo común y corriente le importa muy poco esta situación de si es Taiwán o si es China. En realidad al paraguayo común y corriente lo que le interesa una situación de bienestar local, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que la discusión de nuestra sociedad tiene que ver con eso que decía de los conflictos de principios y de interés nacional. Y de principios vinculados a cuestiones ideológicas. No tiene sentido entrar en niveles de discusión que hagan a aspectos emocionales. Yo creo que aquí hay que observar de que Paraguay corre el riesgo hoy de quedarse como el último país en que va a reconocer, porque tarde o temprano Paraguay va a reconocer a China. Involucrarnos en un conflicto interno también es un tema que tenemos que pensarlo bien. No veo una solución por el lado de que negociemos a través de Mercosur o una solución que nos permita realmente acceder a ese mercado. Porque vamos a seguir pagando el peaje a nuestros vecinos como lo viene haciendo hoy la triangulación de exportación de productos agropecuarios vía Argentina. Y la composición de nuestro comercio con Argentina es el 70% agropecuario. Si vemos nuestra exportación a través de Uruguay, también es básicamente agropecuario. Entonces, encontrar soluciones que, además de los costos propios de la condición de país sin litoral marítimo a los de transacciones, no es lo más adecuado. Por otra parte, cualquier intermediación comercial tiene un costo muy oneroso que va más allá de los impuestos que debería pagar en Paraguay. Entonces, creo que es una cuestión que hay que reflexionar al interior de nuestro país. Paraguay hoy tiene la dificultad de que sí reconoce a China importando por casi 4.000 millones de dólares. Y ese comercio lo pagamos los paraguayos. ¿Y por qué carne o soja no se pueden? No se pueden ir porque China ha cambiado su política exterior, obviamente ya con un vigor de mercado, y si analizamos el poder de compra de China, que prácticamente duplica al de Estados Unidos, vemos que hoy tiene una condición de posición dominante en el mercado internacional. Por otra parte, China dice,
de que ellos tienen un conflicto de territorialidad con Taiwán. Ellos señalan de que Taiwán es parte de su territorio y lo consideran un problema de integración nacional y de soberanía, al diferendo que existe respecto de la independencia o no de Taiwán. Y consecuentemente aquellos países que reconocen a Taiwán enfrentan una penalidad que lo hacen desde un punto de vista técnico. Si bien la Organización Mundial del Comercio establece de que no puede haber discriminación en el acceso a los mercados, al no tener relaciones, nuestras autoridades sanitarias no pueden establecer los mecanismos de acceso a esos mercados. Y por lo tanto, los productos que sean originarios de Paraguay no van a tener la certificación sanitaria, zoosanitaria o fitosanitaria en el caso de la agricultura, y esto impide que Paraguay venda. No se reconoce nuestro certificado de SENACSA o de SENAVE. Esta sería más o menos. Y no existen relaciones diplomáticas, entonces no existen relaciones comerciales oficialmente establecidas. Pero sin embargo, Paraguay sí admite, sin tener las certificaciones de los productos de China. Entonces hay un doble rasero ahí, Manuel. Y tenemos que discutirlo entre los paraguayos. Tampoco se tiene que plantear, yo no creo en este planteamiento de que hay una extorsión sobre la relación histórica con Taiwán. Taiwán es un país que está enfrentando una coyuntura compleja desde el punto de vista de que hoy solamente 14 países, entre ellos Paraguay, lo reconocen. Y la tendencia es a que cada vez menos países van a estar reconociendo a Taiwán. Por lo tanto, es un problema que primero tenemos que encontrar una solución entre paraguayos a los problemas de los paraguayos, y no lo digo de una manera egoísta, lo digo de una manera pragmática, donde nuestra política internacional tiene que velar por el interés nacional. Y el interés nacional demanda más mercado, mejores precios, porque si nos fijamos en lo que señalaban tanto Fernando como Héctor, el sector agropecuario paraguayo tiene inversiones por el 10% por arriba del Producto Interno Bruto paraguayo. La propiedad inmobiliaria del sector productivo agrícola y pecuario, las inversiones, el desarrollo tecnológico, la logística que se despliega como consecuencia de ello, moviliza el 32% de la economía paraguaya. Y los servicios financieros, cuando tenemos una crisis productiva como la que atraviesan ahora, obligan a revisar. Y si hemos tenido leyes o reglamentaciones de carácter transitoria por parte del Banco Central para poder resolver la ecuación financiera, ¿qué sería si es que nosotros no resolvemos el acceso a los mercados a un nivel de precios que permita rentabilidad para que el productor paraguayo honre sus cuentas? Estamos hablando de que Paraguay junto con Perú somos los únicos países donde el sector privado invierte endeudándose el doble que el sector público. 6 billones de dólares aproximadamente es la deuda que tiene hoy el sector productivo paraguayo. Entonces, cada campaña representa también un desafío financiero para nuestra estabilidad macroeconómica, y de eso vos conocés muchísimo, Manuel. ¿Creemos que hay un riesgo financiero en esta situación? Yo no diría creemos, yo creo que sí. Lo que sí creo es que si esto no se arregla, vamos a tener problemas financieros. Hoy no, pero si no se arregla. ¿Qué le pasa al ganadero? ¿Qué le pasa a un ganadero en el día a día? ¿Cómo se fue arrastrando este problema? Y es muy sencillo el tema. El ganadero está produciendo hoy carne con la tecnología de hoy moderna. Está produciendo carne a $2.70, $2.75 y en algunos casos $2.80 por cada llevado a kilo res.
Eso le cuesta al ganadero poner un animal en el frigorífico. Y el frigorífico está pagando 260, 270. Entonces no le alcanza. Tu precio está por debajo del costo. Por debajo del costo. ¿Y qué uno hace cuando uno está por debajo del costo? Recorta inversiones, recorta toda la tecnología que se pueda, baja la rueda. Esto va a terminar afectando también al stock ganadero. Esto si sigue así, vamos a terminar vendiendo haciendas fuera de programa para poder cubrir los gastos. Esto es un tema que tendríamos que analizarlo muy bien. Y por otro lado, esto que pasó en China, Manuel, en agosto del año pasado, que vino la peste porcina africana, es una desgracia para la China y para nosotros es una bendición. Una oportunidad. Una oportunidad. Es una oportunidad que nosotros en los mejores cálculos que hacíamos, decíamos que iba a faltar carne, alimentos en el 2050, 2030, no sé qué. Y ahora está pasando ahora, se nos presentó la oportunidad. Lo que China va a necesitar para sobrellevar su problema de la mortandad de cerdos que han tenido, 250 millones de cerdos hoy. La peste porcina entrando, todavía no paró este asunto. La peste porcina sigue entrando en 57 o 58 países. Entonces, esta es una oportunidad para Paraguay. Tampoco yo coincido, no planteo Taiwán o China. Yo digo que se pueden hacer todas las cosas. A mí, me preguntás, me gustaría hacer todas las cosas. Porque escuché el otro día la gente que está becada, la gente que recibe instrucciones, las casas que se dan. Y me parece muy bien. Pero ¿por qué no hacer las dos cosas? ¿Por qué no dar las becas? ¿Por qué no seguir construyendo casas? ¿Y por qué no exportar como corresponde? Nadie se tiene que quedar atrás en este asunto. Esta no es la oportunidad que tenemos, no es para quedarse atrás nadie. Es para que todos avancemos más como paraguayos, ¿verdad? Y en el negocio agrícola, Héctor, en el negocio agrícola tenemos una situación similar a la del sector ganadero. Y es en los tiempos a lo mejor no aprieta tanto, pero en la perspectiva sí es complicado porque hace la competitividad país. Y no vamos a seguir siendo competitivos, no accediendo a la mayor porción del mercado mundial y que tiene mejor precio, es la pregunta. Entonces, la actividad se dinamiza cuando la competitividad aumenta por eficiencia o por mayores ingresos. Y no vamos a dinamizar si nos cerramos a un pedazo mínimo del mercado mundial y tenemos producción suficiente para salir. Y los riesgos de que se nos corte esa vía que tenemos hoy, que es Argentina o que es Uruguay. Bueno, esas son coyunturas, pero por eso que tenemos que salir, no podemos estar Pero colgados. eso es muy probable con la elección de Alberto Fernández en Y Argentina. puede pasar ¿verdad? el año que viene, en la próxima cosecha podemos estar de narices con la puerta cerrada en Argentina. Y eso va a tirar el precio más abajo. ¿Y qué va a hacer? Va a disminuir el dinamismo de la actividad, va a disminuir el aporte y va a disminuir nuestra competitividad. Entonces va a haber segmentos que ya no van a aguantar una tercera reestructuración o refinanciación, porque ya hubo una primera en el 2015, este año una segunda, dijimos la cuota de este año pasemos al final. ¿Y qué pasa si el año que viene no se puede pagar otra vez la cuota? Entonces eso no va a aguantar la economía paraguaya. ¿Cuál es la salida de esto? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Qué es lo que va a pasar si hacemos algo y qué va a pasar si no hacemos nada? Yo creo que, en primer lugar, un diálogo con las autoridades paraguayas, una discusión a fondo sobre una estrategia respecto a este tema, reconociendo la complejidad que existe respecto de la discusión sobre las relaciones con Taiwán, más todavía viendo que la primera visita del presidente de la República electo y su primera visita como ya presidente en ejercicio fue a Taiwán, considerando de que hay un segmento político importante que considera prioritaria la relación con este país. Creo que sí vale la pena discutirlo, hablar con las autoridades. Nosotros no tenemos diálogo con China desde el punto de vista oficial, de ninguna naturaleza. Sería muy interesante que a través de los mecanismos de la Cancillería Nacional o de las vías que considere el gobierno haya una
respuesta respecto de qué es lo que demanda China para establecer. Y esa discusión puede ser a nivel de la Organización Mundial del Comercio, puede ser a través de encuentros que permitan discutir sobre esta cuestión para encontrar un camino que resuelva esto. Pero la resolución yo considero de que tiene que ser importante. También, Paraguay puede pedir en la OMC una reunión con China. claro, yo he sido representante de Paraguay ante la Organización Mundial del Comercio, he sido el negociador de la adhesión de China a la OMC. Negociamos todas las pautas de la política comercial, agrícola y de servicios de la Organización Mundial del Comercio bilateralmente con China. Es decir, esa posibilidad existe, es un vehículo que se puede explorar y se puede encontrar algunas respuestas. Pero, ¿qué sucede si China se planta y dice, señores, nosotros para poder sostener comercio con ustedes solamente lo hacemos a través del establecimiento de relaciones diplomáticas que implica el rompimiento de relaciones con Taiwán? ¿Es eso, como señalan algunos, una posición extorsiva? Depende de dónde se mire y depende de cuáles son las prioridades que tenga una política de desarrollo de nuestro país. Y yo creo que hay que tomar muy en serio este escenario. Vos imaginate, Manuel, la potencia más importante del mundo, Estados Unidos, está en una negociación de altísima tensión con China. Y acá no hablamos de cuestiones ideológicas, hablamos de intereses del sector agrícola, de la estabilidad financiera, de intereses tecnológicos que están en una agenda de altísima complejidad. Pero los grandes beneficiados en inversión, en comercio, en desarrollo de su infraestructura han sido los países de América Latina, del cual nosotros estamos ausentes. Entonces, yo planteo que esa discusión sí es válida, es encontrar y hacer entender de cuánto cuesta de que Paraguay no tenga relaciones comerciales con China. El costo para Paraguay es enorme y el costo de no estar en el mercado internacional puede generarnos un rezago muy importante. Por otra parte, quedarnos como último país en reconocer a lo que, de acuerdo a los estudios, en el 2030 va a ser la economía más grande del mundo, es muy riesgoso. Estamos, parecería ser, jugando con fuego en este caso. Vamos a ir a un último corte y después venimos con las conclusiones de nuestro programa de hoy. Y después del último corte, queremos saber básicamente qué es lo que podemos hacer, cómo podemos encarar este problema donde sectores productivos están metidos en el medio de un brete, donde estamos comprando una pelea que no es una pelea de paraguayos, donde hay sectores políticos con intereses vinculados a uno u otro grupo que seguramente están operando alrededor de este tipo de cosas. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo que podemos decir a todos nuestros invitados? Hoy vamos a comenzar por Héctor. Bueno, nosotros teníamos un sistema de comercialización que era muy estable, muy previsible y era muy fácil. Chicago era nuestra referencia, vendíamos a un precio transparente y no teníamos muchas dificultades. China no era un mercado tampoco demasiado importante. En el último año, en los últimos 2 años cambió. Nuestro mercado empezó a perder referencia y los precios se están definiendo en otro escenario y quedamos en desventaja. $30 por tonelada de diferencia son 300 millones de dólares más para el país. Cada $30 mejor precio que consigamos en el mundo. Entonces no podemos seguir con las mismas prácticas comerciales que teníamos cuando no había la turbulencia que generó la guerra comercial de Estados Unidos y China. Eso nos obliga a reformular nuestra estrategia y tenemos que pensar cómo acceder a los mercados con mejores precios.
Fernando. Yo creo, Manuel, que primero nuestro país está en recesión, es una realidad. En un informe justamente que sale en ABC Color hace unos días vi que hay 267.000 personas desocupadas. Pasamos de 200.000 a 267.000 personas desocupadas. Y el país necesita divisas. Yo diría así. Tenemos una oportunidad hoy que se nos está dando por esta situación de China. Yo creo que esto amerita que Paraguay tenga un análisis inteligente, serio, razonable. Yo diría que tenemos que conversar con los líderes de los partidos políticos. Tenemos que hablar con Horacio, tenemos que hablar con Efraín Alegre, tenemos que hablar con el presidente de la República, tenemos que hablar con Blas Llano. No me quiero olvidar de nadie, pero tenemos que hablar con los líderes importantes y hacer un diálogo inteligente y razonar sobre esta situación. Y si no fuera este el camino, si no fuera la apertura de China el camino, bueno, ¿cuál es el camino que tenemos? Yo siempre digo que si la diplomacia no sirve si no hay comercio. Si nosotros no podemos salvarnos como país, ¿de qué sirve la diplomacia? Entonces tenemos que ver, esforzarnos, trabajar y que nadie se quede atrás. Todos tenemos que avanzar. Todos tenemos que avanzar en esa coyuntura. Así que mi reflexión es, tenemos que dialogar con los principales líderes y encontrar un camino. Rubén. Creo que las expectativas de crecimiento para el año próximo son desafiantes desde el punto de vista en el que si nuestra economía tiene la oportunidad de despegar, va a depender de la productividad y de los precios internacionales de los commodities sobre los que no tenemos posibilidad de manejar. En ese contexto, sí creo que es oportuno y coincido con Fernando, dialogar con las autoridades políticas, dialogar con las autoridades que están al frente de la política exterior, el canciller nacional, el ministro de Agricultura, la ministra de Industria y Comercio, de manera que en una mesa de discusión se pueda plantear el escenario que existe delante de nuestra agenda del desarrollo y encontrar una solución entre paraguayos y tomar la decisión de paraguayos sin fanatismos, sin cuestiones emocionales, porque este no es un momento de ser emocional, este es un momento de ser racional. Pero también considerando de que no todo es color de rosa en las relaciones con China. Vuelvo a la citación de la mayor economía mundial, está en una negociación de tensión elevadísima desde principios del 2018. Es decir, que tampoco todo es fácil con ese mercado, pero también estamos acostumbrados a lidiar con lo que fue el principio del comercio con Rusia, de lo que es sostener hoy ese mercado también, de algunas experiencias interesantes con Taiwán, que tiene una cultura china y por lo tanto de las 20.000 toneladas del cupo que tenemos no hemos podido completar poco más del 60%. Entonces también implica una serie de desafíos que tenemos que considerar dentro de todas esas variables para una fórmula más adecuada para el país. Bueno, muchas gracias a todos por venir esta noche. Realmente una discusión que creo que no se agota acá. Creo que hay muchos temas todavía que hablar. Muchas gracias Rubén, Fernando y Héctor por estar con nosotros esta noche. Y también a ustedes, nos vemos la próxima semana. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,